cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Éxodo 4, 24 al 26. Leemos la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó al propucio de su hijo, lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Padre, te alabamos, te glorificamos, Padre de la gloria. Habla con cada uno de nosotros en esta mañana, mi Rey. Que simplemente, Padre de la gloria, yo sea un instrumento. Háblale a tu pueblo en el nombre de Jesús. Puedes sentarse, iglesia del Señor, y alaba al Rey. En esta mañana vamos a hablar de un tema titulado Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Y no tienen sentido para nosotros los hombres, pero Dios sabe lo que hace. Vemos la historia de este hombre llamado Moisés. Cómo Moisés, cuando sale para Egipto, habla con el faraón, cuando estaba en la posada con su esposa y sus hijos, Dios tuvo un encuentro con él y quiso matarlo. Y tuvo que Séfora agarrar un cuchillo afilado y cortar el propucio a su hijo y ponerlo a los pies de Moisés. Y si nosotros le hacemos como un análisis a esto, ¿qué pasó aquí? Moisés duró 40 años en el palacio del faraón, porque a Moisés lo estaban preparando para que fuera un faraón. Y nos relata la historia que Moisés tuvo que salir huyendo porque mató un egipcio por defender a un israelita. Y se va, hermano, hacia la tierra de Madián. Y este sacerdote lo casa con una de sus hijas. Y Moisés duró 40 años pastoreando ovejas. Y yo me atrevo a decir que Moisés estaba como medio descarriado. ¿Por qué medio descarriado? Porque Moisés, en esos 40 años en donde el sacerdote de Madián no estaba viviendo la palabra de Dios. Para él todo se había acabado. ¿Por qué? En esos 4:18. Y así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. ¿Y a quién me baso yo para decir que Moisés en esos 40 años no estaba viviendo la palabra? Porque un israelita, donde quiera que se encuentre, recuerde que todos los israelitas están esparcidos en todo el mundo entero. Pero donde llega un israelita, lo primero que hace es circuncidar a sus hijos los varones. Eso es lo primero que ellos hacen. Todavía hasta el día de hoy eso se cumple. Así estén en la China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Ellos circuncidan a sus hijos. Y Moisés no había circuncidado a sus hijos. Y Moisés iba hacia Egipto sin circuncidar a sus hijos. Y usted se pregunta: ajá, ¿por qué cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés, que le dijo: anda y habla con el faraón y dile al faraón que deje venir a mi pueblo, pero yo le endulceré el corazón al faraón, y si no me obedece yo le mataré a su primogénito? Pero ¿por qué no le dijo a Moisés que circuncidara a sus hijos? Usted se pregunta: ¿por qué no se lo había dicho? ¿Por qué no le dijo? Pero ¿por qué Dios no le dijo? Porque ya Moisés lo sabía. Moisés sabía que todo varón había que circuncidarlo. Por eso Dios no se lo recuerda. Y muchas veces pasa con nosotros también. Porque cometemos errores y Dios no nos los dice. ¿Y usted sabe por qué Dios no nos lo dice? Porque eso está escrito en la Biblia y usted lo leyó. Ahorita hay una polémica con asuntos de los diezmos. ¿Por qué ellos dicen? ¿Por qué Cristo no habló de los diezmos? ¿Por qué Pablo no habló de los diezmos? La respuesta es: Cristo no habló de los diezmos al pueblo de Israel porque eso lo sabían los pueblos de Israel. Eso lo sabían los israelitas. Cristo no tenía que decirle a ellos lo que ellos sabían. A una niña israelita, a partir de los 12 años, ya ella es dueña de sus actos. Y ya le inculcan los mandamientos. Y el varón, después de los 13, ya puede entrar en un instituto bíblico para estudiar el Torá. Y ya ellos lo saben, que había que pagar diezmo. Y cuando Cristo vino a predicar aquí, Cristo no le habló de los diezmos porque ellos lo sabían.
Y Pablo, cuando Pablo andaba predicando, ¿dónde se metía Pablo? En la sinagoga. ¿Y quiénes estaban en la sinagoga? Estaban los judíos. ¿Y para qué Pablo le daba 10 si ellos lo sabían? Por eso yo le digo, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés que circuncidara a los hijos? Si ya Moisés lo sabía. Ya Moisés era un viejo de 80 años. Pero Dios lo zarandea y intentó matarlo. Es más, es tan tremendo esto que ni siquiera Dios le dio tiempo para que fuera Moisés quien lo circuncidara. Lo tuvo que circuncidar Séfora. Le quitó el propucio a los varoncitos y lo puso a los pies de Moisés. Porque ya Moisés lo sabía. Y la iglesia comete errores. Y dice, pero Dios no me lo dijo. ¿Por qué te lo va a decir? Si eso está escrito en la Biblia. Muchas veces los hermanos van a salir a evangelizar. No vamos a orarle a Dios, a ver si es la voluntad de Dios que salimos a evangelizar. Y no salen a evangelizar porque Dios no se lo dijo. Pero ¿qué Dios no te lo va a decir? Si eso está escrito. A Dios no se le busca entender. A Dios se le obedece. Por eso a Moisés, a Abraham, se le tituló el padre de la fe. Porque Abraham salió de tierra de Ur sin saber a dónde quedaba Canaán. Y nosotros los cristianos evangélicos pretendemos que Dios ande aquí pegado al oído y nos diga las cosas. No, hermano. Nosotros tenemos que aprender a caminar por fe y a obedecer al Señor sin verlo. Y durante esta premigración, Dios permite cosas en nosotros que no las entendemos. Pero Dios es soberano y Dios no está explicándole a nadie, mira lo que yo voy a hacer contigo. No. Y nosotros tenemos que entender que le servimos a un Dios permisivo. Muchas veces la iglesia es como, no maduran, son niños. El niño se le da tetero, al adulto se le da comida sólida. Y en estos tiempos no estamos para teteros, estamos para comida sólida. Nosotros en estos tiempos no tenemos que estar guiándonos por las señales. Y hay cristianos que les encanta vivir por señales. Y donde hay señales y prodigios, ahí están ellos. No. El diablo que al cielo reprenda. También hace señales. Nosotros tenemos que caminar por fe, bajo la dirección de la palabra y del Espíritu Santo. Nunca busquemos entender a Dios. A Dios se le obedece y punto. Y vemos, hermano, cómo este hombre llamado Job pasó cosas tremendas. Y uno le hace un análisis y nunca lo va a entender. Y ni el mismo Job lo entendió. Vámonos a Job 1, 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano ha dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga su mano sobre él. Y él salió, Satanás, delante de Jehová. Vemos ya como conocedores de la Biblia cómo nos habla la historia de este hombre llamado Job, cómo vinieron los ángeles del Señor a rendirle cuenta a Jehová Todopoderoso, y entre ellos se colió Satanás. Y Jehová le dice a Satanás, ¿qué hace? Y él dice, recorrer la tierra y andar por ella. Y Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No otro como él, perfecto, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Y Satanás le dice, claro, no te va a temer Job, si tú lo has bendecido de una manera tremenda y le tienes un cerco alrededor de todos sus bienes. Deja que yo le toque lo que tiene, a que blasfema en su propia cara. ¿Qué le dijo Jehová? Anda, pero no lo toques a él. Al único hombre que Dios le ha dado estas 4 características ha sido a Job. Job simbolizaba a Cristo y Job simboliza a la iglesia santa y verdadera que se va en el arrebatamiento. Perfecto, que tiene mayor grado de excelencia.
Cristo fue excelente en sus 3 años y medio aquí en la tierra. Y lo que pretendemos ir en el arrebatamiento, tenemos que ser excelentes ante los ojos del Señor. Si no tenemos estas cualidades, no nos vamos en el rapto. Segunda característica, temeroso, sumiso a Dios. En todo momento Cristo dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Cristo nunca vino a hacer la voluntad de Él. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros, cuando somos temerosos de Dios, tenemos que ser sumisos ante lo que Dios nos ordene. Y darle gloria a Dios por todo lo que permite en nosotros, sea bueno o sea malo. Porque Jesús lo dijo, no le vamos a dar gloria a Dios por lo bueno y no también por lo malo. Pero vemos como la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo, insensata mujer. ¿Y cuántas mujeres no hay insensatas como la mujer de Job? Que cuando el cristiano evangélico, el hombre llega al evangelio con posiciones y Dios permite una prueba económica y lo lleva a cero. Y la mujer lo abandona. ¿Por qué lo abandona? Porque esa mujer nunca amó a ese hombre. Esa mujer amó su interés. La peor prueba que puede pasar un cristiano evangélico es una prueba económica. ¿Y cuánto no han renegado? Porque no pasan la prueba económica. O porque se consideran buenitos. ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Qué otra característica Dios le dio a Job? Era recto. Una persona recta es una persona equilibrada. No anda un día para acá y otro día para acá. Apartado del mal. Otra característica que tenía Job. Toma decisiones conscientes y se aleja de aquello que le perjudica. ¿Cuántos cristianos evangélicos se les aconseja, salte de ahí? No hagas esto, no hagas el otro. No, no es a lo contrario. Y Job en ningún momento Job entendió lo que le estaba aconteciendo. Pero dice la Biblia, ni con todo esto Job pecó. Y si nosotros vemos aquí en Job 2, del 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y usted se dirá, pero bueno, ¿cómo es esto? Así que quiere decir que Dios le come cajillo a Satanás. Porque aquí dice, tú me incitaste. Y incitarle a cajillo, ¿sí o no? Hablando de los criollitos. Para que lo arruinara sin causa. Y Satanás le dice, pero deje que yo lo toque a él. Deje que yo lo toque a él. Pues cuando le dijo que le tocara sus bienes, le acabó con toda la finca, le acabó con los hijos, le acabó con sus tierras, le acabó con los camellos, con las almas, le acabó con todo. Job hacía sacrificios todos los días por sus hijos, por si acaso sus hijos habían pecado. Y lo primero que le mató al diablo, que el Señor reprenda, fueron los hijos. Porque Dios nos prueba a nosotros cuando más nos duele. Y si te duelen tus hijos, por ahí te va a probar. Si te duelen tus bienes, por ahí te va a probar. Si le temes a las enfermedades, por ahí te va a probar. Y todas esas fueron las pruebas de Job. Y Satanás le dice a Jehová, deje que yo lo toque. Deje que yo lo toque. Y le pegó una sarna desde el pie hasta la coronilla. Y Job agarró un tiesto y se sentó sobre ceniza y se rascaba con el tiesto. Sin bienes, sin sus hijos, sin su esposa. Y 3 amigos que lo acusaban de día y de noche. Job, tú eres culpable. Job, tú seducías a las doncellas. Job, tú dejaste pasar hambre al menesteroso. Y esto lo acusaban de día y de noche. Los 3 amiguitos, entre comillas. Eso también pasa con nosotros. Cuando Dios va a ensarzar a lo grande, te prueba con cosas grandes. Y así como le permitió a Job que lo acusaran sus amiguitos, entre comillas, también nos acusan a nosotros. Conmigo lo hicieron. A mí me dijeron, no, tú le pegabas a Araceli. No, tú dejaste morir de hambre a tus hijos. Y la abuela de mis hijos me dijo a mí en mi cara, si Cristo está contigo, ¿por qué no te da real para que le des comida a tus hijos que se están muriendo de hambre en República Dominicana? Y mi corazón goteaba sangre de dolor. Pero yo nunca pensé en irme atrás. ¿Pero por qué yo nunca pensé en irme atrás? Porque ya lo hablamos el domingo pasado. El que tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia por completo. Y usted se pregunta, ¿pero por qué Dios permitió todo esto para Job? ¿Acaso Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Dios sabe lo que hace.
Y Dios le estaba demostrando al diablo, con un hombre te venceré. Por eso les dije que Job era el prototipo de Cristo. Y por eso manda a Cristo. Y Cristo como hombre vence al diablo en la cruz. Y por eso sigue la guerra entre el diablo, que el Señor reprenda, y Dios. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, a la presencia de Cristo, y Dios va a hacer algo grande con nosotros. Dios prueba a su siervo con cosas tremendas cuando lo va a ensalzar de una manera tremenda. Porque así como Cristo venció al diablo como hombre, nosotros también tenemos que vencerlo como hombre. Con la ventaja que ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Lo único es que nosotros lo que tenemos que solamente creer en Cristo. Y así como Job pasó por cosas tremendas, también pasamos nosotros y no la entendemos. Como lo di, repito, Job no conocía a Dios. Y lo más tremendo, que Job no había leído el libro de Job. ¿Y qué dijo Job? Lo tremendo de todo esto, que Job tuvo que ayunar y orar por sus amigos. Jehová le dice, tiene que ayunar y orar por ellos. Y esos enemigos que vituperaron tanto a Job, Job tuvo que ayunar y orar por ellos. También tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros no podemos odiar a nuestros enemigos. Nosotros tenemos que bendecir al que nos maldice. Y por eso hay tantos cristianos derrotados en estos tiempos, porque pagan con la misma moneda. Nosotros no podemos pagar con la misma moneda. Ellos nos odian y nosotros los amamos. El único ser que nosotros no debemos amar es al diablo, pero tampoco debemos odiarlo. Job pasó su prueba. Y dice la Biblia que Dios ensalzó a Job 3 veces más de lo que Job era. Tú sabes, hermano, que Job es el padre de los asiáticos. Todo el continente asiático salieron de la ascendencia de Job. ¿Y usted ha visto un asiático pobre? ¿Usted ha visto un asiático mendigando? No, todos los asiáticos son bendecidos y prosperados. Pero Job pagó el precio. Y cuando nosotros pagamos el precio, nuestros hijos también serán bendecidos. Pero creo que lo hablaba el martes pasado. ¿Qué hacen los pseudo evangélicos esto? Y no se les puede titular evangélico. Yo los titulo como anticristo. Dejan a sus hijos en la casa. No traen a sus hijos a la iglesia. Y tus hijos nunca serán bendecidos porque tú nunca permitiste, nunca le inculcaste el evangelio. Yo no estoy diciendo que les obliga a ser evangélicos. Pero mientras que ellos sean menores de edad, ellos tienen que sujetarse a tus normas. No, tú le preguntas, ¿verdad que no van a la iglesia? No, bueno, mamá dijo que no. La bendición de nuestros hijos depende de nosotros, como dependió la bendición de la descendencia de Job. Vamos a seguir aquí meditando. ¿Qué más cosas quedaron escritas en la Biblia que no la entendemos? Pero Dios sabe lo que hace. Primera de Crónicas, 21, 12 al 17. Escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos del hombre. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Vemos cómo nos habla la Biblia que este rey llamado David se le fueron los humitos a la cabeza y él quería saber con cuántos hombres que sacaran espada contaba él para la guerra.
Y contar los hombres o hacer un censo, eso no le era permitido. Dios no lo había permitido. Y si se tenía que hacer un censo, no, había que hacer una ofrenda. Y los generales le dijeron: mi rey, usted sabe que eso no es permitido. Pero David, como tenía los sumitos a la cabeza, dijo: hagan el censo. Y hicieron el censo. Y vino el profeta y fue a hablar con David. Hacen el censo y Dios manda el profeta. Y el profeta le habla a David y le dice en el 12: ¿cuál es el primer castigo? 3 años de hambre. Segundo castigo, 3 meses derrotado delante de tu enemigo. Y tercer castigo, pero David no escogió ninguna de las 3. David dijo: no, que caiga yo en manos del hombre, pero lo que caiga yo en las manos de Dios, porque Dios tiene misericordia, pero el hombre no. ¿Y qué hizo Dios? Decretó la peste. Y en un solo día murieron 70,000 hombres. Cuando Jehová vio que el ángel estaba destruyendo a Jerusalén, Dios se arrepintió y lo detén tu mano. Y David le dijo: Señor, ¿por qué has dicho a esa oveja? ¿Acaso lo que pequé fui yo? Que tu mano se llegue contra mí y contra la casa de mi padre. Pero usted se pregunta en esta mañana: ¿qué hicieron esas ovejitas? ¿Qué culpa tuvieron esas 70,000 personas murieron por un error de David? ¿Verdad que parece sin sentido? Pero ahí había un mensaje, y ahí hay un mensaje: que las ovejas pagan los errores del pastor, que los hijos pagan los errores de los padres, que las naciones pagan los errores de los presidentes. Ese es el mensaje que hay ahí. Que constar en acta que el próximo rey que hiciera algo volvió a pagar el pueblo. ¿Y por qué hay muchas iglesias ahorita que no evolucionan? Por culpa del pastor. Porque hay muchos países en maldición por culpa del presidente. Y porque hay muchos hogares destruidos por la ineptitud del padre o de la madre, o la insensatez de los padres. Porque la educación empieza en casa, pero los padres no educan a sus hijos. Las madres son tan insensatas que desactorizan a los padres para que no corrijan a sus hijos. Y eso es un error. O viceversa, muchas veces el padre desactoriza a la madre para que no corrijan a sus hijos. Y ese es un error. Porque si tú no corrigas a tu hijo en tu casa, te lo va a correr el FAE. Y te le va a llegar la operación tum. Y tus hijas se van a prostituir. Y va a ser un caos por culpa tuya. Los hijos, después de los 18 años, hacen lo que ellos quieren, pero antes en mi casa no. En mi casa tienen que seguir las reglas a las cuales yo he plantado. ¿Cuántas madres o cuántas parejas hacen intimidad en pareja y el muchachito o la muchachita en la misma cama y la patan un poquito hacia allá para tener su intimidad en pareja? Y aunque la niña o el niño esté dormido, su subconsciente está despierto. Y por eso es que vemos muchachitas a los 10 o 11 años prostituidas. Y usted se preguntará: ¿por qué? ¿Cuántas veces tú tuviste relaciones sexuales con tu marido mientras que la niña estaba dormida en la misma cama? Los hijos no deben dormir con los padres. ¿Por qué? Porque el humor de nosotros le hace daño para su crecimiento. Pero tiene que dormir su camita aparte. Y por eso es el caos que hay. Y por eso hay tanta descomposición social. Y entonces le echan la culpa al presidente. Sí, él tiene culpa. Porque si él se va hacia la idolatría, hacia dioses paganos, el país cae en maldición. Pero también el padre también tiene que criar a sus hijos y inculcarle el temor de Dios a sus hijos. Y por eso están las iglesias como están. Porque el primer atarantado es el pastor, que se desvió de la sana doctrina y está predicando herejías, y la iglesia está sufriendo. O el pastor está en pecado, y si está mal la cabeza, también está mal el cuerpo. Eso es el mensaje, lo que quiso demostrarle Dios a uno de tantas que yo le quiso demostrar al hombre, lo que le aconteció a David. Porque Dios podía permitir, y lo permitió. Cuando Exalón se levantó en armas contra su padre para darle un golpe de estado, no sale David huyendo. Pero ¿por qué Dios no permitió esto, que saliera huyendo? Porque Dios le dio donde más le dolía, para que más nunca lo volviera a hacer. Y así es con nosotros, nos dan de más nos duele, para que no lo volvamos a hacer. Y tenemos que entender que nosotros le servimos a un Dios permisivo. Te lo voy a hablar por la palabra. Vamos al libro de los Hechos. 7, 54 al 57.
Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujieron sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí que veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Vemos lo que le aconteció a este diácono llamado Esteban. Cuando Esteban predicaba las buenas nuevas de salvación, los escribas y los fariseos arremetieron contra él y lo apedrearon. Y mientras que estaban apedreando a Esteban, Dios permitió que Esteban viera el cielo abierto y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué hicieron ellos? Se taparon sus oídos, crujieron sus dientes y arremetieron contra él. Ahora usted se pregunta, ¿por qué Dios permitió que mataran a este hombre santo? Madre, ¿todo lo que? La santidad que había en Esteban, que vio el trono de Dios y a Cristo sentado a la diestra del Padre. Y usted se pregunta, ¿por qué no lo libró? Y si Dios permitió que apedrearan a este hombre santo y puro, no va a permitir que el diablo, que si no reprenda, que nos agrega a nosotros o a cualquier hermano o hermana que no anda haciendo la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que entender, nosotros decimos un Dios permisivo y Dios permite. Vemos esto, permitió que apedrearan a este hombre. Esteban no estaba en pecado, porque si Esteban hubiese estado en pecado, Esteban no ve a Cristo sentado a la diestra del Padre, y Dios no lo libró. Pero ahí hay varios mensajes. Entre ellos, nosotros decimos un Dios permisivo. Él permitió de tantas. ¿Por qué? Que Esteban no renegó. Esteban no maldijo a los que lo estaban agrediendo. ¿Qué le dijo a Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban intercedió por sus agresores que lo estaban apedreando. Igualito a muchos cristianos evangélicos, cuando se meten con ellos, lo primero que usan es el juicio. Maldición caerá sobre ti. Por eso el martes pasado yo criticaba a los brujos hechiceros estos que dicen que son profetas. Y después empiezan a echarle maldiciones al Nico Maduro. Si el Nico Maduro está haciendo cosas malas, nosotros tenemos que orar por él. Si nos enteramos que el Nico Maduro está en la montaña de Solte para que la reina María Leonza le eche unos ramazos, tenemos que orar por él. No, pero los evangélicos no, piden juicio. Y cuando Nicolás Maduro dijo que era evangélico, los otros cristianos evangélicos me dicen, wow, el hombre arrepintió. No, ese es un falso. Empezaron a decir que ese es un falso. Si Cristo tiene por tardanza su venida, para que nadie se pierda, ¿por qué no alguien le hizo el llamado a Chávez en la cama? Y muchos dicen que Chávez no permitió que los babalaos fueran a orar en su agonía y que permitió un pastor que le fuera a orar. Dicen los comentarios. Y nosotros, en vez de alegrarnos y decir, oye, ojalá haya sido así, que Chávez se haya arrepentido en sus agonías, la mayoría dice, no. Dios no tiene que haberle dado la oportunidad, él tiene que haberse perdido. Y volvemos a lo del Nico Maduro. Cuando el Nico Maduro le dijo que él era evangélico, los evangélicos, los puritanos rasgaron la vestidura. ¿Por qué no orar para que Nicolás Maduro, si anda haciendo brujería, no entre a los caminos y se aparte de eso mal? Ese es el deber de nosotros. No juzgarlo, ni echarle maldiciones a nuestros enemigos. Esteban dijo, no, Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Lo mismo lo dijo Cristo en la cruz del Calvario. Y otro, ¿por qué Dios permitió que apedrearan a Esteban? La persecución, porque los apóstoles no le querían obedecer a Cristo. Los discípulos no le querían obedecer a Cristo. Se querían quedar encerrados en Jerusalén, predicando en Jerusalén. Vino Dios, no me vas a obedecer. Bueno, que lo persigan. Ahí tuvieron que salirse todos, menos los apóstoles. Los demás todos tuvieron que salir huyendo, porque Dios permitió una persecución terrible para que pudieran salir de Jerusalén. Pasa con nosotros los cristianos evangélicos. ¿Usted cree, hermano, que si Dios mete al diablo en el infierno, los seres humanos se van a convertir a Cristo? No se van a convertir. Bueno, ahí está lo que va a pasar en el gobierno milenial. En el gobierno milenial, el espíritu de muerte no va a estar. El anticristo tampoco. Y el diablo tampoco. Y los demonios tampoco, en los 1000 años. Y dice la Biblia que Satanás será suelto en un poco de tiempo. ¿Qué va a hacer Satanás? Volvió a enguerrillar a su gente y se arremetieron contra Cristo. Incontables los que se levantaron en la gran tribulación contra Cristo. ¿Qué esto quiere decir con todo esto?
que Dios sabe quién es quién. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y nosotros los pastores tenemos que saber esto. Por su fruto lo conocemos. Y ahora vemos, hermano, de este hombre llamado Juan el Bautista. Lucas 7:19. Vamos a leer el 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Ya Dios lo había profetizado a través de Isaías que mandaría un mensajero delante de él a predicar las buenas nuevas. Este Juan el Bautista era un hombre tremendo. Este hombre no era un blandengue. Este hombre le decía a los israelitas: generación de víboras, haced digno fruto, digno de arrepentimiento. Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde que estaba en la barriga de la mamá. Juan el Bautista era primo de Jesús. Y cuando Elizabeth y María se encontraron, empezaron los niños a saltar, cada uno en las vientres de su madre, lleno del Espíritu Santo desde que estaba en la barriga de su mamá. Pero viene Herodes y mete preso a Juan. Para que tú veas esto. Cuando Juan está bautizando, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y Juan vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Cristo cuando estaba bautizando. Juan escuchó la voz de Jehová que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora cuando Juan está preso, Juan manda a 2 de sus discípulos y dice: vaya y pregúntele ¿qué es él? O esperamos a otro. Y el que lo bautizó y dijo: ese es el Cordero. ¿Qué más dice por ahí? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halléis tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí lo que tienen vestidura preciosa y viven en deleite, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Repetimos: Juan y Jesús eran primos. Juan era lleno del Espíritu Santo de que estaba en la barriga de su mamá. Juan dijo: ese es el Cordero. Juan vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre Cristo cuando lo estaban bautizando. Juan escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado que tengo complacencia. Pero esto, cuando Cristo le dice aquí: díganle que los ciegos ven, los cojos andan, esto y el otro. Pero aquí le estamos. Pero profeta nacido de mujer no hay otro como Juan el Bautista. Después que se fueron los mensajeros, Cristo le dijo a los que estaban ahí: profeta nacido de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nunca escuchó esto. Y Cristo no fue a visitar a Juan el Bautista a la cárcel, no fue. Y todos estos halagos que Cristo habla de Juan el Bautista nunca se enteró. Y usted se pregunta: ¿por qué Cristo no fue a ver a su primo en la cárcel? ¿Por qué Cristo, si es el Dios Todopoderoso, por qué no libró a Juan el Bautista de la cárcel, pero sí libró a Pedro con el terremoto? Y muchos cristianos evangélicos, cuando el pastor no lo va a visitar porque tienen gripa, dicen que ese pastor no tiene amor, porque a ellos les dio una calentura de pollo y el pastor no fue allá a la cabecera de ellos y hacerles una sopita de repollo, de patepollo, para curarle su calentura. ¿Por qué no critican a Cristo que no fue a ver a Juan?
¿Por qué Cristo no le dijo? Espérense, mira, escuchen esto, lo que es Juan, y vayan a decírselo. No. ¿Y qué aconteció con Juan? Lo decapitaron, le quitaron la cabeza, y porque Dios no lo libró. Y dice la historia que en 500 años de Inquisición, la Iglesia Católica mató más de 60 millones de cristianos evangélicos. ¿Y por qué no lo libró? Y en el tiempo de la Unión Soviética, los cristianos evangélicos dormían en tabernas, porque Dios no lo libró. Porque así como se lo dijo con Job, con un hombre te venceré, con nosotros como humanos vamos a vencer a Cristo y vamos a vencer al diablo. Y para demostrarle al diablo que el diablo, siendo espíritu, no le obedeció a Jehová, viéndolo cara a cara. Y nosotros que somos carne y nunca hemos visto a Dios, le estamos obedeciendo a un Dios sin verlo, a un Dios invisible. Y por eso Él permite muchos mártires. Y en el tiempo de los Césares, dicen los historiadores que los leones se comían a los cristianos. Y los cristianos, en vez de darle el frente a César, le daban la espalda y miraban hacia los leones cantando alabanza. Ahí, como hombre, estábamos venciendo al diablo. Y como hombre le estamos obedeciendo a un Dios invisible. Y nosotros tenemos que entender esto. Por eso les dije el domingo pasado, es vital tener un encuentro con Cristo. Todos los que son llamados a ministerios grandes tienen un encuentro con Cristo. Porque si tú no tienes un encuentro con Cristo, en el primer apretón te das el pelero. Y cuando Dios te sella, no, tú no miras atrás. Y nosotros, hermano, no somos quién para estar reclamándole a Cristo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando Job lo medio hizo, Jehová le cayó a palo. Y le dijo, Job, cuando yo hice el mal, ¿dónde estabas tú? Job, tú con un anzuelo podrás pescar el Leviatán. Y le dio una palera. ¿Qué nos está haciendo Dios con esto? Nosotros somos quien para reclamar al Señor. El Señor es soberano y Él hace con nosotros lo que a lo mejor nos parece. Vámonos. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Mira, hermano, es imposible entender a Dios, porque Dios opera de una manera y nosotros operamos de otra. Los caminos del Señor son de una cosa y los otros son de otra. Simplemente al Señor se le obedece. Sí, Señor. Amén, Señor. Y muchas cosas nos pasan en nuestra vida y en el momento no la entendemos. Pero a veces que Dios como que le place por allá al final y te lo explica. Lo hice por esto, por esto, por esto. Y lo medio entendemos. Romanos 9, 20. Más antes, oh hombre de Dios, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nosotros no somos, hermano, no somos quienes para estar acercándonos con Dios. Hermano, si Dios nos hizo negrito, gloria a Dios, porque Dios nos hizo negrito. Si Dios nos hizo chaparrito, como dicen los mexicanos, bueno, Dios lo hizo chaparrito. Entonces las mujeres vienen y se guindan unos aretes, y se pintan la boca y se sacan las cejas, y le echan coloretes en los cachetes. ¿Por qué lo hacen ellas? Porque no se aceptan como son ellas. No estás acercando con Dios. Estás acercando con Dios. Porque si Dios hubiese sabido que te ve bonita con los aretes, te guindan los aretes. Y si Dios hubiese sabido que con la bemba colorada, te hubiese pintado la jeta colorada. Ahí estás acercando con Dios. Y cuando nosotros no nos aceptamos con el color que tenemos, en el caso mío que soy negro, yo estoy acercando con Dios. ¿Por qué me hiciste negro, Señor? Tú tenías que haberme hecho rubio, con los ojos azules. Yo todos los días me doy gracias a mi Señor por haberme dado este color. Y este color es tan codiciado que una blanquita no puede ver un negro porque se alborota. Sino que lo diga yo. Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levanta, vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
Y descendí a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según lo que le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y el alfarero hace la vasija y si no le gusta la quiebra y hace otra, porque le da la gana de hacerla, pues. El barro no le puede decir al alfarero: ¿por qué me quiebra? ¿Por qué me hiciste torcida? ¿Por qué hice mi cruda? Entonces eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Por eso lo lleva a casa del alfarero. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Y usted que me escucha por las redes: Dios es soberano. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y muchos se preguntan: pero si Dios es bueno, ¿por qué no ha destruido al diablo? ¿Por qué Dios no ha destruido al diablo? Primero, porque no ha llegado su tiempo. Segundo, porque Dios es un justo y Dios lo va a jugar con justicia. Y tercero, Dios tiene al diablo suelto para probar los evangélicos. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios: Señor, quítame el diablo de encima? ¿Qué nos dijo él? Resistí al diablo y él es de vosotros. Y él nos dio las herramientas para resistir. Oh, yo, no. Que el Señor te reprenda. Más nada, puto. Entonces, lo que te quiero decir, quizás los que me escuchan por las redes, estás pasando por luchas tremendas. Tu pareja, tu marido se fue de tu casa. Estás pasando por cosas económicas terribles. Estás enfermo. Solo tú sabes lo que están pasando en este momento. No pelees con Dios. Deje de estar arcando con Dios. Lo que tenemos que decirle es: Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Señor, tú eres soberano. ¿Y cuántos cristianos evangélicos todavía no han perdonado a Dios? ¿O cuántos seres humanos ahorita están enguerrillados con Dios? Pero nosotros como conocedores de la palabra, como cristianos evangélicos, no tenemos que estar conteniendo con Dios. Cuando me pasó a mí lo que me pasó, yo nunca le dije a Dios: Dios, tú eres injusto. Lo pensé, sí, pero nunca lo dije. Y nos relata la Biblia, con todo lo que Job pasó, Job nunca pecó. Démosle la gloria a Dios en todo, hermano. Porque muchos pseudoevangélicos, cuando tienen la nevera full y tienen las carteras llenas de dólares, ahí sí alaban a Dios. Pero cuando pasan por una prueba económica, le dan la espalda a Dios. Eso nunca fueron evangélicos. Alaba al Rey, iglesia.